Nombre de Dios y la patria, abro la sesión. Señor secretario, ¿cuenta? Tengo cuenta, presidente, la voy a compartir con ustedes. Perdón, señor secretario. Se ha recibido en la comisión un oficio del presidente de la República con que hace presente de la urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario, que es el que está hoy día en tabla en esta comisión mixta. El plazo de la urgencia suma es de 15 días corridos y el de la comisión mixta es de 5 días. Ese plazo de la comisión vence el 26 de abril, en curso. Luego hay también un documento de la vicepresidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, señora Mariela Formas, mediante la cual remite la minuta Observaciones al proyecto de ley sobre fármacos, que va a ser puesta a disposición de sus señorías. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Bien, muy buenas tardes, señor ministro. Señores diputados, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Vamos a iniciar lo que la semana pasada lo dejamos como fácil despacho. Esperamos que sea de fácil despacho y podamos avanzar lo que más se pueda. ¿Está pidiendo la palabra, diputado Castro? ¿Diputado Castro está pidiendo la palabra? ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Bien, entonces veamos artículo 96. Parece que no. Sí, yo perdí el artículo 96. Sí. Está pendiente el inciso cuarto. Así es. Solamente se votó el inciso tercero. La página 7, ¿no? Página 7 y 8. Está en la página 8 del comparado, señora diputada. Exactamente. Tiene toda la razón. El 100, sí. Por eso quedó pendiente, claro. O sea, Entonces vamos al 99. no, pero lo íbamos A ver, cuando viéramos el 100, ¿eso habíamos quedado? O sea, lo íbamos a ver en conjunto con el 100, presidente. ya. Peladito. A ver, en el artículo 26, reemplazar lo aprobado por la Cámara de Diputados, ¿era? ¿Me permite, presidente? Sí, por favor, a ver. El artículo 96 fue objeto de dos discrepancias. La primera fue resuelta en la sesión anterior. En la primera se optó por la decisión inicial del Senado, que era eliminar el inciso tercero del artículo 96, que ustedes pueden ver que comienza en la página 7 y concluye en la página 8 del comparado. La otra discrepancia, que no se resolvió en la sesión anterior, es la que elimina en el inciso cuarto del artículo 96 la palabra publicidad, que ustedes en la página 8 la tienen en negrita en la columna de la izquierda. Presidente. El tema de la publicidad se había planteado verlo junto con el artículo 100, no sé si ahora o cuando lleguemos al artículo 100. Presidente, no sé cómo pedir la palabra. ¿Quién? Presidente. Sí, diputado Crispi. No, lo que quedamos la semana pasada es que ese cuarto inciso lo íbamos a discutir luego del artículo 101, que es el que trata las materias de publicidad. Entonces, para que avancemos, no tengamos la misma discusión ahora. Muy sobre bien. ese inciso. Ya, entonces pasamos al artículo 99. 99, página 12 y 13 del comparado. La discrepancia está en la página 13 y incide en el inciso tercero del artículo 99, en que la Cámara había eliminado la frase que está en negrilla, en situaciones de inaccesibilidad, y el Senado en el tercer trámite rechazó ese acuerdo, de modo que corresponde resolver si se opta por mantenerlo o rechazarlo.
La modificación. Eliminar la frase situaciones de esa misma. Dicho registro autorizará la distribución de los productos de decisión de inaccesibilidad. ¿Es así? Esa frase la Cámara la nosotros elimina. tenemos una recomendación, una redacción. ¿La puedo leer, presidente? Sí, por favor, Nosotros reforzar. haríamos una modificación por la siguiente. La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto el registro sanitario de productos farmacéuticos contemplado en planes, programas o acciones de salud que se lleven a cabo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Dicho registro autorizará la distribución de los productos y no optará, eso lo agregamos, a la libre comercialización del producto por parte de tercero. Con todo, en los casos de inaccesibilidad, la central solicitará los respectivos registros. O sea, al final le agregamos con todo, en los casos de inaccesibilidad, la central deberá solicitar los respectivos registros. Esa es la modificación. Yo propongo que la aprobemos con modificaciones. No hay chat para que uno pudiera compartir Yo estoy de acuerdo con lo que es el senador Girardi, pero para que el resto la pudiera leer, no tenemos una opción de poner texto en el Zoom. Si me permiten, señores parlamentarios, ustedes tienen en su pantalla un icono chat. Chatear. Con ese se les va a abrir una ventana al lado y ustedes pueden enviar por allí mensajes y leerlos también. Ahí está la indicación. Se ha copiado un texto del señor Crispi. Eso es lo que leyó el senador Girardi. ¿Es el mismo? Es el mismo, para que esté disponible lo podamos revisar. Que sustituye lo que está en negrita en la modificación de la Cámara. ¿Quién lo va a poner? Lo puso el señor Crispi. Si ustedes abren la pantalla chat, que se debería abrir Nosotros a no la estamos en derecha. chat. Ah, ustedes no. Tiene razón. Pero ustedes tienen allí al senador Girardi ahí. No podemos poner a girar el... Es que puede compartir pantalla, diputado Crispi. Ahí abajito donde dice compartir pantalla, un cuadrito verde, ábralo y compártalo. Pero lo van a ver muy chiquitito, no se va a ver. Senador. No, si lo puede usted ampliar a toda la pantalla. A ver. Pero le voy a compartir mi pantalla, esto no es medio ridículo. Abre el archivo. No, ¿cómo lo va a abrir mi archivo? Si ese es un archivo personal, pues, ¿por qué lo va a abrir mi archivo? Le estoy compartiendo la indicación nomás. Porque no hay secreto, diputado Crispi. ¿Cuál de todas es, diputado? Esa que en la que está compartida que el senador Girardi propuso. No es un grupo WhatsApp. Sí. La puedo compartir por ahí. A ver, déjenme inventar algo para colaborar en esta circunstancia. Ahí estamos. No sé si la ven. No, pues, Tú, Javier, la la viste en el borraste chat. recién. Pero tú, Javier, la puedes ver en el chat. Diputado, si usted abre el archivo, ya al momento de compartir pantalla, le va a mostrar varias imágenes. Ahí usted solo tiene que seleccionar el archivo que quiere mostrar, nada más. Es que no quiero mostrar un archivo, porque yo no quiero mostrar ningún archivo. Estoy mostrando, yo copié lo mismo que dijo el senador Girardi en el chat. Sí, pero no, diputado, no todos los miembros de la mixta tienen acceso al chat, solo los que están en comunicación remota. Secretario, pero el problema no es mío si el senador Girardi... Ya tenemos la Lo estamos indicación en mirando. pantalla. No hay problema. Tercero. Está perfecto.
está mejorado. O sea, es lo mismo, pero está redactado de manera distinta. ¿Te gustaría saber la reciente? Sí. A mí en principio me parece bien porque podemos atender al tema de fondo, que dice relación, ¿qué hacemos en caso de inaccesibilidad? Y estamos autorizando justamente a la Central Nacional de Abastecimiento para poder realizar los registros respectivos. Yo creo que eso es un tema que nadie pone en duda y era el tema más bien que estaba en reparo. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, pero yo en principio estoy... O sea, ¿cuál es el fundamento de esto? Esto es Perdón, no, respecto a fundamentos estamos todos de acuerdo. Ah, ya, ok. Sí, el cambio de redacción. Yo estoy por... me parece que está bien, digamos, y cumple el objetivo. Bien. ¿Sigue consultando el ministro? El ministro se fue. No está ahí. ¿Dónde está? No, sí está en pantalla. Ah, ya, ok. Ministro, ¿cuál es su opinión? Tiene que habilitar el micrófono, señor ministro. Ahí. Un honor primero poder saludarlos, aunque sea a la distancia. Respecto... Hay que protegerse del coronavirus, ministro. ¿Perdón? Hay que protegerse del coronavirus. Es una epidemia muy peligrosa. Sí. Pero a lo que voy es que... Y algunos dicen del ministro también hay que protegerse. Sigo en la formalidad que corresponde a la ocasión. Yo me perdí un poquito porque teníamos en la página 13 del comparado una primera indicación que dice: ha eliminado el inciso tercero propuesto en literal B la frase en situaciones de inaccesibilidad. ¿Eso se votó, no se votó? ¿En qué quedó? No, en eso estamos. Y la propuesta entonces es sustituir esa indicación por una nueva, que es esta, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud, podrá solicitar... Mejorar la redacción, modificarlo un poco, nada más. Nosotros estamos de acuerdo. Presidente. ¿Está de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Ya. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces... 10. Ya. Entiendo que están los 10 miembros de la comisión mixta. De modo que estaría aprobada. Diputado Macaya está pidiendo la palabra. Diputado. Sí, ¿se escucha o no? Sí. Perfecto. Sí. Ya, oye, dos cosas. Primero, a mí me llama la atención porque esto tiene que conversar con la ley que nosotros aprobamos recién, que es la ley que faculta a Senabas para venderle directamente a farmacias chicas, grandes, medianas, a todas en el corto mediano plazo. Hoy día, a mí me llama la atención porque la indicación dice que en los casos de inaccesibilidad la central va a tener que solicitar registros. Hoy día va y compra. O sea, ¿por qué necesito quiere los registros? Entiendo además que esto estaría relativamente resuelto por la ley de Senabas. Me genera alguna incompatibilidad. No conocía la redacción de esta indicación, además. A ver, senador Chaguán. Presidente, simplemente explicar que acá lo que se está señalando es que en caso de inaccesibilidad efectivamente se permita el registro de un determinado fármaco. Eso no obsta finalmente a que se pueda distribuir. No guarda relación una cosa con la otra. Y por tanto, lo que tú estás planteando, lo que está planteando el diputado Macaya, por su presidente, por su intermedio, no obsta a la nueva redacción. Estamos hablando, ¿qué pasa, por ejemplo, si un determinado laboratorio quita un registro de un determinado fármaco y no hay accesibilidad justamente a aquello? Acá se está autorizando a la Central Nacional de Abastecimiento para que pueda registrar justamente el fármaco. Se está reforzando la Senabas. Así es. O sea, por el contrario, estamos hablando claro, de cómo somos capaces de generar más Estado cuando finalmente los privados no tengan capacidad finalmente de comercializar un determinado producto o retiran un registro del mismo. Senador Girardi. Sí, mira, yo creo que esto es importante. No estamos hablando del rol comercializador e intermediador de Senabas. Hoy día la potestad de tener registro es de los laboratorios fundamentalmente, o de aquellos que tienen justamente esa autorización legal. Lo que nosotros estamos haciendo acá, no estamos tocando ninguna de las otras atribuciones que dice el diputado Macaya, sino que estamos agregando que en casos como este, por ejemplo, que se plantean acá, la Senabas puede solicitar el registro. O sea, puede reemplazar
transitoriamente o permanentemente el rol que tiene, en este caso, un laboratorio que es el que importa, y para poder importar o para poder producir un medicamento necesita registrarlo. No sé, es ampliar las facultades sin tocar las otras, porque son situaciones que pueden ocurrir. Esto no interfiere en nada con la ley que hemos estado avanzando. Diputado Macaya. Yo comparto que quizás no se cruza directamente con la ley, pero hoy día, ante una situación de inaccesibilidad, Senabast va, compra, distribuye con la ley nueva o no. O sea, no necesita solicitar un registro respectivo a un medicamento, salvo que yo me equivoque, que sí tenga que solicitarlo, cosa que a mí me gustaría. Yo quiero darle más facultades a Senabast, dejarlo un poco más libre en esto, y acá, porque, sobre todo por la frase final, porque dice, en todos los casos de inaccesibilidad, la central va a tener que solicitar los respectivos registros. Yo tengo dudas particularmente con esa última frase. Eso es lo que me gustaría, porque yo creo que más que empoderar a la Senabast, la está desempoderando. A ver, no dice en todos los casos. No dice en todos los casos. Con todo, de otro modo de expresión. No en todos los casos. Está bien, pero en el fondo, presidente, las situaciones hoy día yo quiero dejar más libre a la Senabast para que en situaciones de inaccesibilidad no tenga que solicitar registro, sino que vaya, compre, obviamente, para hacerle frente a una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy día. Don Fernando. Gracias, presidente. Quería leerles el artículo 2 de la ley 21.198, que es la que autorizó a Senabast para la intermediación. Ese artículo 2 dice: reemplaza el inciso segundo del artículo 99 del Código Sanitario. O sea, lo que estamos viendo ya está reemplazado. Se reemplaza por el siguiente: la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto el registro sanitario de productos farmacéuticos contemplados en planes, programas o acciones de salud que se lleven a cabo en dicho sistema, así como de aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y facultades. Dicho registro autorizará la distribución de los productos y no obstará a su libre comercialización por parte de terceros. Esta ley se publicó el 8 de enero. Y si cambiamos el deberá por un podrá, yo creo que queda un poquito más libre en una cuestión, de nuevo, en un fin que yo creo que hoy día, curiosamente, la ideología se ha cruzado. Compartimos que empoderar a Senabast. Presidente, mira. A ver, yo lo que creo que la ley está perfecta, sí. Creo que tiene que ser un deberá, porque a nosotros nos interesa todos los procesos de farmacovigilancia que puedan haber respecto a la tramitación o la circulación de cualquier medicamento en este país, y aun cuando sea en situaciones como la que están planteadas acá, de que puedan existir cortes de suministro o laboratorios que no quieran implementar un determinado producto por razones ya las que fueren, comerciales u otras. A mí me parece que siempre tiene que existir un registro que puede ser entregado expeditamente, pero a nosotros también nos interesa que no estamos hablando de un producto cualquiera, porque si fuera un producto comercial otro, yo no tendría problema, pero estamos hablando de medicamentos. Entonces, el registro igual lo que establece son un conjunto de medidas respecto a las cuales los productos se van a distribuir, aunque sea una libre comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando, démosle el carácter que tiene, estamos hablando de bienes públicos que son fundamentales, que no son un producto cualquiera, y por eso que tiene que tener un registro. Ahora, ese registro puede ser expedido y va a ser expedido, sobre todo en este tipo de circunstancias, de manera expedita. Esto conversa absolutamente con la ley que ya aprobamos. No veo que tengamos que profundizar una discusión acá. Y me parece que la liberalización tiene que ser desde el punto de vista de agilizar todos los trámites, pero no la liberalización donde casi vamos a tratar este producto como si fuera un par de zapatos que se están comercializando. ¿Y el Ejecutivo está de acuerdo? Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque además el problema había sido justamente la inaccesibilidad la sesión pasada. Hoy día ese tema está resuelto en virtud de esta indicación, y además recordar en los retiros de registro que se han provocado,
en el último tiempo por el cambio del sistema para generar las bioequivalencias. Por tanto, acá es absolutamente necesario, en caso de que haya retiro de registro por parte de los laboratorios porque les encarece generar los procesos de bioequivalencia, que se establezcan procesos, por ejemplo, para en caso de falta de acceso, que Senabas pueda registrar, me parece que está completamente adecuado. Voy a someter a votación. Secretario, tome la votación. Antes de la votación, presidente, Sí. para hacer un alcance, hoy día, una ISAPRE en una situación de inaccesibilidad podría ir directamente al extranjero, compra el medicamento y según lo que yo entiendo, y podrá corregirme la gente del ministerio, no requiere registro. ¿Por qué le vamos a exigir un registro a Senabas? Esa es mi duda. O sea, ¿por qué lo vamos a amarrar más de manos de lo que incluso está los aseguradores privados? Me llama la atención, por eso creo que quedaría mejor un podrá que un deberá. O sea, pero yo lo cierro acá, o sea, creo que... Pero en el ejemplo que está poniendo, para importar no tendrá problema, pero para comercializar tiene que tener registro. O para distribuirlo. Necesita registro. O sea, no es tan así como lo dice. Bien, yo entiendo que la ISAPRE lo puede hacer directo, pero está bien, vamos a votar, presidente, está bien. Bien, votación. Como la votación, señores parlamentarios. Lo que se vota es la proposición que ha hecho el señor Girardi, que reordena, en el fondo, este inciso cuarto, donde incide el tema de la inaccesibilidad. Señor Chaguán, ¿cómo vota su señoría? A favor. Señora Goich. A favor. Señor Girardi. A favor. Señora Evensperger. Me abstengo, me hubiera gustado conocer y vamos a trabajar en conjunto las modificaciones. No, es primera vez que las estoy leyendo, no tengo los antecedentes para votar a favor o en contra. Me abstengo. Señor Celis. A favor. Señor Crispi. No le escuché. A favor. Gracias. Señor Macaya. Yo, por las mismas consideraciones de la senadora Esperger, me voy a abstener. Señor Castro. Voto a favor. Señor Torres. A favor. Señor Presidente. A favor. Queda aprobada por 8 votos contra 2. No, después viene la... ¿El artículo 102? 102. En la página 29. La discrepancia radica en que la Cámara adicionó al artículo 102 un inciso tercero nuevo y el Senado rechazó esa adición. El inciso agregado es el siguiente: la utilidad terapéutica que se atribuya a los alimentos especiales descritos en el inciso anterior solo podrá corresponder a aquellas que las agencias regulatorias internacionales les reconozcan. Este artículo define qué se entiende por alimentos o productos alimenticios. Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, presidente, si es posible. Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta por cuanto, como se sabe, la comercialización de productos alimenticios con supuestas atribuciones que a veces son mágicas, no documentadas, es un problema muy serio de daño a la fe pública, y en ese contexto esta indicación a mí me parece correcta y no tenemos reparo en ella. Ok, bien. Pero vamos a aprobar con modificaciones. ¿Ah? Es que No, porque hay una modificación. Nosotros somos partidarios de aprobar la propuesta de la Cámara, pero con algunas modificaciones, que es la siguiente.
La utilidad terapéutica que se atribuyan estos alimentos se regulará conforme al artículo siguiente. Un reglamento establecerá en consideración a su naturaleza los requisitos específicos para su registro. Compartimos el argumento de fondo, en el sentido que hoy día todos estos productos que yo llamo naturales de uso médico se regulan como alimentos, y es una torpeza porque se le atribuyen propiedades terapéuticas. Pero la Ceremi que los regula, los tiene que regular como alimentos y no pueden tener propiedades terapéuticas, que son propiedades terapéuticas genéricas. Y, por lo tanto, lo que hemos planteado es que nos parece que esto debiera ser regulado, por ejemplo, por el ISP, pero con un estándar de exigencia distinta a la que tiene un medicamento propiamente tal, dado que estos tienen fines preventivos y compartimos algunas de las medidas que se habían señalado, por ejemplo, que cuando estos puedan tener certificaciones internacionales validadas como la FDA o la Comisión Europea también puedan ser útiles. Pero tenemos que precisar un poco y la idea es complementar la propuesta de la Cámara. Senador Chaguán. Sí, presidente, no obstante que yo soy partidario de aprobar el texto y la dirección en la que está generada la modificación introducida por el segundo trámite por la Cámara, la propuesta que está planteando el senador Girardi, donde está haciendo uso de la facultad reglamentaria, requeriría patrocinio del Ejecutivo. Yo no tengo problema en que finalmente podamos avanzar en esa dirección, pero requiere patrocinio del Ejecutivo si queremos que establecer que un reglamento pueda regularlo, ¿no? Yo en principio no tengo ninguna dificultad, pero sería bueno. Pero es un reglamento nomás, no dice que... No, pero tiene que ser un reglamento expedido. Para hacer uso de la facultad reglamentaria se requiere patrocinio del Ejecutivo. Señor Ministro. Respecto al punto, a nosotros nos gustaba mucho cómo estaba escrito en la primera versión, en la indicación o en la extensión que se pone ahora, se agrega una obligación que hoy día no existe para los alimentos, que es de alimentos de uso especial, quiero decir, que es el de un registro. Más allá de dónde tiene que originarse esto, nos parece que aquí aparece una obligación para una agencia de registro, sea el Instituto de Salud Pública o quien sea, que evidentemente nosotros no estamos preparados ni para asumir, ni para pensar en este momento qué significa, y menos para agregar al presupuesto de esta ley. Creo que es perfectamente posible, como se decía en la modificación que hizo la Cámara, que no haya falsedad, que haya correspondencia con la información internacional, pero de ahí a generar una obligación nueva, porque lo que hace la Ceremi es certificar las plantas donde determinados alimentos se producen o aceptar las certificaciones que dichas plantas tienen en el extranjero de acuerdo a FDA o cualquier agencia regulatoria de primer nivel. Aquí aparece una obligación, perdón que repita, nueva, muy onerosa. No me refiero esencialmente al sentido financiero, sino que lo significa como esfuerzo generar todo esto ante una agencia que no aparece definida en esta indicación, pero que supongo corresponde al Instituto de Salud Pública, que no tiene hoy día ni los laboratorios ni las maneras de llevar adelante este registro. Y con el artículo que viene con el 102, al hacer esta modificación, está en absoluta concordancia. O sea, lo único que se está haciendo es concordar con lo que viene después. Don Fernando, sí, que yo le estaba pidiendo por texto, digamos, por chat. Si es posible tener los textos a la vista, nosotros no vemos nada, a diferencia de los que están en la sala de comisiones. No tenemos posibilidad de observar ni las indicaciones, ni observar tampoco lo que estamos discutiendo, no tenemos comparado nada. ¿Hay posibilidad de compartir esa información para los que estamos acá? Porque si no es muy difícil seguir la discusión. Gracias. Hay un documento que se distribuyó a principios de abril, titulado Indicaciones de fácil despacho para la Comisión Mixta de Fármacos 2.
Es un documento en el que está, entre otras cosas, el texto que leyó hace algunos minutos el senador Girardi. Ese documento, que tiene 4 páginas, debe haberse distribuido en las primeras sesiones de abril. Déjeme ver si los alcanzo, si lo tengo yo en medio digital para poder enviarlo. Y Evelyn, tú puedes preguntarle a Paula si es que tiene eso en el computador. Bueno, ayer se les mandó las minutas también a las asesores, sí, al señor Seidel, al señor Macaya, a la señora Evelyn Spenger, se les mandó a todo. Sí, con esto mismo. Y también la señora anterior también estuvo el abogado Luz viendo esto. Diputado Castro. Gracias, presidente. ¿Se escucha o no? Sí, perfecto. Ya, gracias, presidente. Mire, yendo al contenido de la enmienda, la verdad es que el propósito, yo compartiendo la indicación que leyó el senador Girardi, el propósito es darle garantía a la ciudadanía de que esas propiedades terapéuticas que se le adjudican a esos productos o alimentos naturales de uso médico sean reales, para evitar la falsificación de información solo para promover la venta de productos. Ese es el alcance que tiene la enmienda. Yo creo, compartiendo la indicación que le leyó el senador Girardi, porque entiendo que fue o habría sido fruto de un acuerdo con el Ejecutivo, con los asesores, eso es lo que yo tengo entendido, pero si no hay posibilidad de tener un reglamento, porque esto resorte exclusivo al Ejecutivo por las razones que el ministro ha señalado, en ese caso solo vería como alternativa volver a la indicación de la Cámara y que en este caso radicaría esa certificación ante el público a partir de la información de las agencias internacionales, no a partir de un registro nacional que habría que crear con todas las observaciones que hizo el ministro sobre lo que eso implica para el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, lo coloco como en subsidio para despachar con más facilidad esta enmienda, dejarlo en el texto original que aprobó la Cámara, para darle una salida, si es que no hay reglamento. Senador Girardi. No, presidente, lo que sucede es que tenemos un tema más de fondo. Cuando se quiere plantear cualquier propiedad terapéutica, le corresponde por ley al ISP. La Seremi no puede establecer propiedades terapéuticas. Y esto no es más que homologar esto o hacerlo conversar con el artículo 102 bis que está en la ley, que señala justamente que los productos que se atribuyen, rotulen, anuncien, publiciten o promocionen indicando presente propiedades terapéuticas sean estas curativas, detonación, tratamiento, diagnóstico, etcétera, etcétera, o modificar el sistema fisiológico, deberán someterse a un régimen de control establecido por el Instituto de Salud Pública. Entonces eso ya está aprobado en el 102 bis. Entonces, ministro, sí, el problema es que esto no está modificando nada, esa atribución ya está establecida en el 102 bis, lo repito de nuevo, deberán someterse al régimen de control establecido en el Instituto de Salud Pública. Si tiene propiedades terapéuticas, no puede estar en el régimen que no sea el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos anteriormente no fue más que clarificar un punto, pero esto ya está. Entonces, después se dice será permitida la comercialización de estos productos únicamente cuando las propiedades terapéuticas que se ofrecen en relación con cantidad y calidad contenida en los medicamentos se encontrasen científicamente demostradas en la población humana. O sea, esto, ministro, está nuevamente. O sea, esto que usted plantea que no existe, existe. Porque está en un artículo que fue aprobado en la Cámara, modificado en la Cámara de Diputados. En el caso que no se sometan a control establecido por el Instituto de Salud Pública, el infractor será sancionado. O sea, entonces, lo que nosotros decimos, aquí no estamos creando nada nuevo, estamos solo señalando un tema que está absolutamente establecido y es una clarificación. Entonces, no veo dónde está. Es una concordancia, señor ministro. Es una concordancia. Presidente, el micrófono. Señor ministro, el micrófono. Quiero insistir que del artículo siguiente no se puede deducir lo anterior, que es la obligación de un registro, que, insisto, no está en la línea de esta ley, no está en su financiamiento, no está siquiera posibilitado en el horizonte próximo comprometer por ley algo que ni siquiera se ha estudiado como posible.
si efectivamente se quiere homologar los alimentos con algún beneficio que son ricos en vitamina B, por ejemplo, y así está acreditado en los registros internacionales, es una cosa. Pero ahí decir que el laboratorio o la industria que produce este alimento tiene que ir al Instituto de Salud Pública, registrar esto como si se tratara de un fármaco, con todas las propiedades propias del fármaco, someter a las pruebas de laboratorio, de medir en cada muestra si están los niveles de vitamina A, B o C, la que sea en el alimento respectivo, es algo que significa, insisto, una obligación maximalista que a nosotros nos parece supera toda la discusión que hemos tenido de esta ley y genera una obligación imposible de cumplir hoy para el Instituto de Salud Pública, para lo cual se necesitaría un proyecto completamente nuevo y un financiamiento nuevo. O sea, todo lo que significa el registro de alimentos en los países del primer mundo son, en la práctica, laboratorios, sistemas muy sofisticados con los cuales nosotros hoy día no contamos. Y por eso insisto que de las obligaciones que emanan o se describen en el artículo siguiente, 102 bis, evidentemente se dice, bueno, esto se regulará de acuerdo a la forma que el Instituto de Salud Pública tenga. Por ejemplo, que el alimento venga en un recipiente hermético o que se haya respetado la cadena de frío en su conservación. Esas son las cosas que hoy día se regulan. Pero insisto, el acto de registro, el acto administrativo de registro es de una naturaleza muy diferente a lo que se señala en el artículo 102 bis, en que se impone una obligación al Instituto de Salud Pública que a lo mejor es una buena idea, pero que hoy día es imposible de cumplir y que excede en mucho a el marco de la ley que se está discutiendo. Senador Girardi. No, solo para fortalecer la argumentación. Yo creo que, ministro, es muy importante que estamos hablando acá de propiedades terapéuticas, no de propiedades nutricionales. Lo que usted señala de los alimentos es cuando un alimento tiene propiedades nutricionales, se regulan a través de la Seremi. Pero cuando tiene propiedades terapéuticas se regulan a través del Instituto de Salud Pública. Y de hecho hoy día existe el decreto 3 que justamente establece el sistema obligatorio de registro para aquellos, entre comillas, alimentos que tenían propiedades nutricionales. Solo al decir que tienen propiedades terapéuticas quedan regulados por el ISP. Eso existe hoy día. Entonces no estamos ni siquiera creando una institucionalidad nueva, estamos separando, porque además la gente tiene derecho a saber cuando una propiedad terapéutica que se está ofreciendo, aunque sea genérica, aunque sea preventiva, respecto a algo distinto que una propiedad nutricional. Yo lo que le propongo, ministro, si quiere, es que dejemos esto en un paréntesis y para poder que usted lo revise también con el ISP, porque yo creo que no estamos generando un tema, no estamos, es más bien la normalización y la adecuación de una situación que ocurre hoy día, de que a muchos productos se les está entregando propiedades terapéuticas, no nutricionales, y las propiedades terapéuticas tienen que ser reguladas por el ISP, porque si no quedan en una tierra de nadie. Nadie las fiscaliza, nadie las regula, le atribuyen a determinadas cosas propiedades terapéuticas que no tienen. Es en el mercado de los productos que más crecen. Entonces, que por lo menos tengan un mínimo de regulación, que va a ser menos exigente, evidentemente, que una farmacopea formal, típica, porque esa tiene propiedades terapéuticas específicas. Yo estoy hablando de propiedades terapéuticas que son más bien genéricas, preventivas, pero que tienen que tener algo de regulación, porque si no, la situación de desmedro en términos de asimetría de información de las personas, que además estos productos tienen un altísimo consumo muy alto. Entonces yo le propongo que le demos una vuelta, nosotros también, y usted revíselo y vea si es cierto esto de que hoy día ya existe una regulación que está en el decreto 3, que estos productos, por el hecho de ser de establecer o querer acreditar propiedades terapéuticas, dejan de tener su consideración como alimento y de tener propiedades nutricionales, sino que pasan a tener otra categoría. Si quiere, dejémoslo pendiente para que lo podamos ver de aquí a la próxima sesión. Sí, perdón, presidente. Sí, ministro. Yo creo que estamos en un capítulo que se llama regulación de alimentos. De eso estamos discutiendo en este momento.
si de lo que se trata, ¿no es cierto?, es que hay alimentos que deben ser homologados a fármacos, vale decir que son alimentos que se generan para producir un beneficio en tratar una enfermedad o lo que fuera, evidentemente esta indicación no corresponde. Lo que corresponde es decir, aquellos alimentos que se diga que tienen propiedades terapéuticas deben ser tratados como fármaco y registrados como tal. Pero tener una suerte de son, pero no son, pero parece que sí, pero parece que no, a nosotros no nos parece adecuado. Bueno, pero mejoremos la redacción, ministro, porque está en esa dirección. Esa es la dirección, ministro. Lo que acaba de decir usted, mejorar la redacción. Senadora Luz, y después senadora Goy. No, simplemente no logro entender el significado de exigir este registro. ¿Cuál es el problema con la redacción que introdujo la Cámara de Diputados? Que a mí me parece bastante adecuada, sobre todo si uno lo lee en concordancia con el artículo 102 bis. Porque en este te establece la utilidad terapéutica, cuándo es, y luego te dice cómo se utiliza en el 102 bis. Bueno, nosotros tenemos una argumentación. Lo que pasa es que si uno ve el 102, nosotros teníamos la preocupación que esto podía excluir a todos los productos chilenos que se producen en Chile y que no tienen certificaciones internacionales, y por lo tanto nos parecía que era un instrumento de equidad poder tener en cierta manera un reconocimiento también a esos productos para que también tengan un registro, porque no van a tener una posibilidad de tener eventualmente, por ejemplo, una certificación de una instancia que no sea nacional. Y nos parecía que eso ayudaba a mejorar el... Pero yo insisto, si... Presidente, yo Sí, sugiero, ¿por qué senadora. no lo revisamos como lo hemos hecho otras veces con el Ejecutivo? Sí. Yo creo que todos apuntamos a lo mismo, o sea, queremos que si hay cualidades terapéuticas, tener la certeza de eso, que no se vendan como alimentos, cosas, o sea, que se vendan como casi remedios, casi medicamentos, cosas que en realidad no son, ¿verdad? Y por transparencia, por seguridad para las personas, apuntamos ahí, entonces poder revisarlo para no quedarnos estancados Ok. en esto, dejarlo pendiente. Ministro, revisamos con el ¿qué le equipo parece si ejecutivo. se revisa la redacción de este? Lo dejamos pendiente. Podemos clarificar ahí. Ok, lo dejamos pendiente. En el artículo 99 nos saltamos una letra. Y que es un asunto, un detalle. Que es aprobar el cambio de la expresión elementos de uso médico por dispositivos médicos. En todo, ¿ah? ¿Aprobado? 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 Ya, entonces esto lo quedamos pendiente. Y pasamos al 111 bis. Que esto también, que lo propuso el Ejecutivo, que es el reemplazar en la letra E la frase agregada en la Cámara y en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres consagrados en la Ley 21030 por y los utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres consagrados en la Ley 21030. Página 36, 38. 36 a 38. Sí. Sí. Marcelito, estoy en comisión, te llamo al tiro. El artículo 111 bis, Así que es. parte en la página 36, fue agregado por la Cámara de Diputados. 30 y... En la página 38 consta la discrepancia. El Senado rechazó en el tercer trámite la letra E, que está en la columna tercera de la página 38. La letra E. Son condiciones copulativas que deben reunir los dispositivos médicos. De la definición, entonces, la letra E del número 3. El número 3 define cuál es el uso previsto en seres humanos.
Y la letra E dice control de la concepción y el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres consagrados en la ley 21.030. Se cambia por... El acuerdo del Senado en tercer trámite fue el simple rechazo. No sé si el documento que tiene el senador Girardi tenga una alternativa. No, lo que nosotros planteamos es que estamos de acuerdo con el punto inicial, donde dice control de la concepción. Pasa que después se involucra en un aspecto que creemos que no corresponde al tema de lo que se está hablando, porque dice el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer. Entonces nosotros pensábamos que lo que había que poner en la expresión y los elementos de uso médico, espérate, acá lo tengo, y los utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer. Está hablando de los instrumentos de uso médico. Por eso. Pero un segundo. Tiene la palabra, diputado. Lo que le pedía era, un segundo perdón. para revisar en el texto la modificación de la I por la O, a ver si para dar el acuerdo. La consulta mía, señores senadores, señores diputados, es si el acuerdo es unánime. Sí, mi única duda, ustedes tienen más experiencia legislativa, es que cuando es un O, puede ser una u otra. Exacto, eso es. Y en este caso, lo que estamos garantizando en este artículo que tiene que ver con dispositivos médicos, es que, y esto creo que hay un contexto donde han habido enormes dificultades para la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y por tanto que no exista el argumento de que, por ejemplo, no están los implementos. Entonces, que estén asegurados los dispositivos médicos utilizados en el ejercicio. Y para garantizarlo, me parece que la redacción más correcta es con una I y no con una O. Presidente, lo que pasa es que si son copulativas, control de la concepción y el ejercicio de los derechos reproductivos son dos cosas distintas. Me parece que es correcto. ¿No es cierto? ¿Qué es correcto, la I o la O? ¿La O? La O. Pues son cosas distintas. Si fueran, se referían a lo mismo, tendría que ser unido. A ver, pero hay una cosa aquí, que el ejercicio de los derechos reproductivos no constituye un dispositivo médico. ¿No? De manera que asegurar los implementos que se utilicen para el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer se encuentran regulados. Por eso se propone esta modificación. Sí, don Fernando o presidente, sí. Perdón. Que yo Diputado. No veo al presidente, entonces tengo esa tendencia. Sí, y no podría colocarse así como aquellos elementos, ¿ya? Entonces se colocan, por una parte van los correspondientes al control de la natalidad, así como también aquellos tendientes al el cumplimiento de la ley y tanto. De tal manera que uno puede establecer unos y así como unos también los otros, digamos. No sé si me explico. Claro, pues si le ponemos la O no estamos corrigiendo... No, por eso estoy haciendo una propuesta distinta. Sí, estoy está diciendo, bien. así como aquellos elementos utilizados para el cumplimiento de la ley 21. El diputado Crispe pide la palabra, presidente. Yo estoy tanto de acuerdo con la propuesta del diputado Torres o que quede con la I, porque mi problema es que, como decía, lo que se ve es que se redacta la norma, pero que al final en la implementación de las normas quedan vacíos que le permiten al final a quien tiene que implementarla decir, sabe que esa parte no está el dispositivo médico. Y por tanto, este artículo en específico lo que garantiza es eso, que esté el dispositivo médico, o que al menos cuando una mujer que quiere realizar esa interrupción voluntaria del embarazo, bueno, no le puedan decir que no está el dispositivo, y si no está, tenga de dónde acogerse para alegar. Señor ministro. Para facilitar el mundo, nos atrevemos a proponer la división de este articulado que queda raro como está, incluso con la O, en dos artículos diferentes.
dos incisos diferentes, letra E y F, que permitan, ¿no es cierto?, que no parezca ni una cosa que limita a la otra, bueno, se entiende por sí solo, pero que se garantice, por supuesto, el acceso a todos los dispositivos que tienen que ver con el control de la concepción, y asimismo, se garanticen el acceso a todos los dispositivos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley del aborto en 3 causales. Propongo que lo aprobemos con separación de letra y facultemos a la Secretaría para que busque la redacción en los términos que hemos planteado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿De acuerdo? Ya. Esto era nada más que definir lo que es un dispositivo médico por lo demás. Bien. Entonces, aprobado con esa... ¿Es unánime el acuerdo, señores parlamentarios? Unánime. 111. Quinquis. Esto también es... Está en la página 42 y siguientes. Es lo que aprobamos ya, elementos de uso médico por dispositivos médicos. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue en materia de un acuerdo general. Entonces, exactamente. ...127. 127, 55 y 57. Ya había pasado. 55 y 57. 127. 127, página 55. Ya. Y la discrepancia está en la página 57. El artículo 127 es materia de esta discrepancia. El artículo 127 se refiere a que la producción de medicamentos solo puede efectuarse en laboratorios farmacéuticos autorizados por el ISTP. El Senado en primer trámite había reemplazado el inciso segundo. Y la Cámara modifica el inciso segundo en vez de reemplazarlo. El Senado había propuesto reemplazar la frase que está en negrita en la primera columna, que dice que la dirección técnica podrá además corresponder a un ingeniero en biotecnología, un bioquímico o un médico cirujano con especialización en esa área. El Senado había dicho profesional con especialización demostrable en esa área. La Cámara, en cambio, dice profesional con especialización demostrable en esa área. Un reglamento expedido por el Ministerio de Salud determinará los requisitos que se requerirán para demostrar especialización en el área. No tiene discrepancia. Aquí la discrepancia está en la página 55. Perdón, 57. Cierto. Es el inciso final. Sí, no tiene nada que ver. Tiene razón, presidente. La Cámara agregó un inciso final que el Senado rechazó. Ese está en la página 57. ¿Se los leo? Sí, lea. Para efectos del desarrollo de la actividad descrita en los incisos precedentes, las farmacias, droguerías y laboratorios farmacéuticos se entenderán facultados para importar las materias primas que sean necesarias para el tratamiento de enfermedades raras o de baja prevalencia y que sean consideradas como drogas huérfanas por la autoridad local o internacional debidamente reconocida como agencia regulatoria de medicamentos de alta vigilancia. ¿Ya? Presidente, este es un tema en el cual hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo, que dice relación con el reconocimiento de las enfermedades raras o infrecuentes y con las dificultades que han habido fundamentalmente para los accesos de los fármacos. Es por ello que yo soy partidario de aprobar justamente este inciso en los términos que se ha planteado de la Cámara. Sí, ciertamente hoy día
el drama, me tocó a mí ser abogado ad honorem gratuito de la Agrupación de Enfermos Terminales y Catastróficos de Chile y la Agrupación de Padres y Niños con Fibrosis Quística, entre otras organizaciones de enfermedades raras o infrecuentes. Y la accesibilidad a fármacos es uno de los temas más complejos y básicamente la posibilidad de establecer mecanismos para acceder justamente a los fármacos van en la dirección correcta. Yo, presidente... Sí, a ver, si lo único que nosotros, o sea, lo único que se pretende es agregar una sola frase. Es conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de este código. ¿Para qué? Para mantener la concordancia con la regulación aprobada en el artículo 97, referente al reconocimiento de agencias regulatorias internacionales de alto nivel de vigilancia sanitaria. Está bien. Eso es todo. Perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aprobado. Presidente, me gustaría hacer una consideración, si me permite, solamente sobre el fraccionamiento. No, independientemente de la aprobación, que está muy correcta. Tengo una preocupación respecto de un tema que lamentablemente no fue objeto de controversia, pero creo señalarlo, y es la preocupación respecto del fraccionamiento que establece este mismo artículo. Básicamente debido a la trazabilidad que pueda tener y porque además las farmacias pequeñas se van a ver duramente perjudicadas en términos de que van a tener dificultades para tener las tecnologías necesarias, los profesionales adecuados para hacerse cargo de los fraccionamientos. Yo era partidario de los prepicados para decir que los fraccionamientos llegaran pero no mezclemos. Envasados. No, simplemente quería dejar constancia del tema. ¿Sabe por qué no mezclemos para avanzar? Sí, no, porque a mí me dejó preocupado lo que acabas de decir. Que tú estabas asesorando, estás pituteando, hay que tener cuidado con eso. Perdón. La profesión. Oye, no. Presidente, no le voy a permitir eso. No le voy a permitir. Yo, antes de ser parlamentario... Es una broma. No, es que bromas con eso no. Pido disculpas. Sí, y gratuito encima. Gané los primeros fallos que se han ganado en la historia de Chile en favor de los enfermos terminales. Ya, en este continuamos. Artículo 129. En la página 63. Perdón, señor secretario. 69. A lo mejor por esto es telemático, me perdí un poco en qué se acordó respecto a la modificación del artículo 127. No, agregarle, ministro, nada más que conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de este código. Y en la primera modificación que se refiere al artículo A, a los profesionales no hay discrepancia. ¿Ah? No hay discrepancia. No, claro, fue un error mío leerlo. Lo único que se le agrega es lo que acabo de leerle. Sí, yo, perdón, pensé, como estaba acá en azul en mi comparado, pensé que era un tema todavía en discusión. No. ¿Puedo plantear un tema respecto a ese articulado, si usted me permite, presidente? Vamos nomás. Respecto a lo que se dice aquí de que la frase ingeniero en biotecnología, bioquímico, médico cirujano con especialización, el dejar este tema a un reglamento del Ministerio de Salud sin especificar profesiones, en la responsabilidad legal que esto significa. O sea, que el director técnico de este laboratorio que fabrica medicamentos para uso humano, que en un reglamento a mí me parece riesgoso para la salud pública. Si esta consideración fuera válida, el segundo punto que me preocupa, y es que al enumerar algunas profesiones, se deja afuera algunas que considero relevantes si estuvieran incluidas en la ley y no sé cómo resolverlo. Por ejemplo, muchos laboratorios de gran nivel están dirigidos por médicos veterinarios, por lo que fuere, o profesiones que en el extranjero existen en laboratorios transnacionales y en Chile no existen. Y hay una pequeña, digamos, espinita que tengo, perdón que lo diga de esta manera, que se refiere a la potencial contradicción de un médico cirujano practicando medicina en la consulta privada en la tarde y en la mañana siendo director, gerente o responsable técnico de fabricar fármacos.
De acuerdo al Código Sanitario, hay una prohibición expresa de que los médicos tengan participación de este nivel en farmacias. Y me parece, mirando tal vez más allá de lo prudente, que aquí se introduce un riesgo en el sentido de permitir que médicos cirujanos que estén a la vez dedicados a enseñar o a la práctica clínica tengan intereses muy patentes o muy evidentes como empleados o como propietarios o accionistas de una industria que fabrica medicamentos, si usted me permite. A lo mejor ustedes ya lo discutieron y es irrelevante, pero como lo vi en azul, yo pensé un poco en esto y me permito plantearlo para por lo menos quedar tranquilo. Sobre la opinión, eso está planteado, las diferencias, o sea, lo que estamos viendo en la mixta son las diferencias que tuvimos entre la Cámara de Diputados, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado, nada más, eso ya estaba absolutamente zanjado. Bien, continuamos. Página 69. El 127 fue aprobado por unanimidad. 129B. Página 75-76. No, 69. Las discrepancias inciden en las modificaciones que hace la Cámara en el artículo 129B. Estas modificaciones que están especificadas en dos literales, A y B, fueron rechazadas por el Senado. La letra A sustitúyese en el inciso primero del artículo 129B la frase «los medicamentos de venta directa podrán estar disponibles en farmacias y almacenes farmacéuticos, en repisas, estanterías, góndolas, anaqueles». Senador Giraldo. De otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al público. Esta oración se sustituye por la siguiente. En aquellas farmacias y almacenes farmacéuticos que cuenten con repisas, estanterías, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al público, los medicamentos de venta directa podrán estar disponibles en ellos. Son dos cambios. En el inciso primero el deberán por el podrán y el segundo es el inciso que agregan. Dos cosas son, ¿no? Perdón, a ver. Entiendo yo. En el primer inciso está la primera en que la venta de medicamentos directos, sí. El Senado dice deberán estar y ellos ponen podrán estar disponibles. Senador. Este es un tema que a nosotros nos parece bien importante en el sentido de que nosotros somos partidarios de dejar la redacción del Senado, que dice que los medicamentos de venta directa podrán estar en farmacias, almacenes, farmacéuticos en repisa, estantería, góndola, anaqueles y dispensadores y otros dispositivos similares que permitan acceso directo. En aquellas farmacias y almacenes que cuenten con repisa, estantería y góndola, anaqueles, similares que permitan acceso directo al público, medicamentos de venta directa, deberán estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la distinción, y fue una discusión muy larga, de las grandes cadenas, de las pequeñas farmacias independientes, que normalmente no tienen góndola, no tienen anaqueles, no tienen lugares donde disponer medicamentos, pero sí lo tienen las grandes cadenas, y lo que no nos parece razonable es que teniendo las grandes cadenas, teniendo esa infraestructura, la dediquen a vender cualquier producto que aparece en supermercados y no tengan disposición a poner los medicamentos libre de venta para que la gente pueda decidir ella por precio y no
a través de un vendedor que va a tratar de o ponerle más productos dentro de la canasta o venderle los más caros. Entonces, nosotros hacemos la diferencia respecto a pequeños y grandes. Los pequeños no tienen y no los obligamos, pero los que tienen, evidentemente, que lo usen para eso, porque si no, están haciendo que las personas sean abusadas en el punto de venta donde les van a sustituir sus... o les van a vender justamente el paracetamol, lo que sea, el más caro y no el más barato. Esto es un tema esencial porque nos parece que apunta a todos a los abusos que cometen hoy día las grandes cadenas. Ya. Por un tema distinto, los países que han avanzado justamente en esta dirección van en retroceso, como Argentina, básicamente por la intoxicación farmacológica. Y hizo relación fundamentalmente con la adquisición de determinados productos, porque uno podrá sostener que el paracetamol puede ser inocuo, pero básicamente es uno de los elementos que se usa justamente para provocar suicidio. Entonces yo quiero señalar, y las ventas masivas en cantidades, justamente bajo esta modalidad. Yo, por un tema de seguridad sanitaria, no soy partidario de establecer góndolas o ventas en góndolas de este tipo de productos, y en ese contexto tengo mis reparos respecto a aquello. Pero además, haciendo la distinción entre los chicos y los grandes, porque efectivamente ya el tema ya está salvado, por lo menos, respecto de las pequeñas farmacias, me parece que eso es un avance, me parece que eso va en la dirección correcta. Pero del mismo modo yo planteo que el tema de la venta de fármacos debe ser proveída con el auxilio de un químico farmacéutico y un tema que hizo relación con seguridad farmacológica, y los países que avanzaron en esta dirección vienen de vuelta como Argentina. Perdón. No, yo en esto no estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el senador Chaguán. Estamos hablando de los medicamentos que permiten la venta directa, por lo tanto nadie le va a pedir una receta. Si tú vas a una farmacia grande o pequeña, no te atiende el químico farmacéutico nunca. O sea, tú no vas a resguardar la salud porque esté en la góndola o no esté en la góndola. Cuando se trata de medicamentos directos, va cualquiera, ni siquiera van niños menores de 18 años y también los compran. Nadie le pone ningún reparo. Entonces, acá es que estén a mayor disposición. Yo comparto la redacción que aprobó el Senado en el deberá para las farmacias que cuenten con eso y el podrá para las pequeñas. Muy bien. Presidente. Diputado Castro. Sí, gracias, presidente. En el sentido siguiente, que apoyando la propuesta del Senado, dejar consignado que lo que establece el Código Sanitario en el artículo 129 es bastante más amplio que lo que entendemos por la clásica góndola, que es la que está en las farmacias grandes específicamente. Es decir, es muy distinto tener 7 metros por delante de un mesón de una farmacia de cadena que tener 1,5 metros a lo sumo, por ejemplo, en una farmacia independiente. ¿Qué se va a entender ahí por cualquiera de estos dispositivos? En ese sentido, la utilidad terapéutica me parece correcto que quede en carácter obligatorio hacia el futuro, en cuanto a que las que ya tienen góndola puedan transformar ahora en obligatoriedad la venta de estos remedios, de estos productos. Pero, naturalmente, siempre, y en eso no puedo dejar de compartir la idea de que siendo OTC, y muchos de nosotros en su momento manifestamos ciertas críticas cuando se discutió el tema OTC, por ejemplo, en supermercados, qué sé yo. Sin embargo, habiendo un químico farmacéutico en el establecimiento, que es el requisito para toda farmacia, se salvaguarda el tema del OTC. Y creo que ese es un hecho que todos reconocemos que es así. Por lo tanto, creo que amerita que quede como lo dejó establecido el Senado en cuanto a una obligación para el futuro respecto a este artículo, y por tanto me manifiesto a favor de él con esa observación respecto a lo que significa en el Código Sanitario. Gracias. Bien, diputado. Diputado Celi. Sí, presidente, por su intermedio, compartiendo con lo que dijo el diputado Castro y para que quede consignado, la misma distinción. La venta en supermercado, en lo personal, a mí no me convence justamente por eso, porque no hay un químico farmacéutico. Pero en este caso, claramente hay que darle más ventaja a las farmacias pequeñas. Y las farmacias grandes, si tienen estas verdaderas repisas, donde llenan con champú o con otros productos más, creo que lo indicado es que coloquen ahí estos fármacos de venta directa, tienen químicos farmacéuticos, y no que lo coloquen en el mesón donde el pobre o la persona que vende
está obligado a ofrecerte, qué sé yo, el Tapsin, la sal de fruta, el paracetamol. Entonces, la verdad que se produce un verdadero combate como para tratar de meter algún medicamento de venta directa. Así que yo apoyo esa. Bien, diputado Macaya, quería... Estamos en la misma sintonía que plantea el senador Girardi. Me parece que es bueno hacer esta distinción entre farmacias más pequeñas y farmacias grandes. Solamente un par de observaciones, porque esta discusión de venta directa de medicamentos, y particularmente en los supermercados, la tuvimos hace 8 años atrás. Creo que esta es una discusión que se nos está quedando chica y no es del siglo XXI, yo lo he dicho repetidamente, considerando que los medicamentos se van a empezar a dispersar vía electrónica, farmacias digitales y otras. Y solamente decir, hoy las farmacias grandes, las que tienen la posibilidad, ponen en sus anaqueles de venta directa champú, cuestiones cosméticas, debiendo en este caso tratar de generar la oferta de medicamentos de venta directa, que no lo hacen. Y el último dato para el senador Chaguán, que plantea el tema de las intoxicaciones. Los últimos datos del DICTUC, si uno puede tener la oportunidad de revisarlo, yo creo que sería útil mirarlo, hablan de que las mayores tasas de intoxicaciones se generan en medicamentos que se venden bajo receta médica, no bajo venta directa. Así que eso también es útil tenerlo presente. O sea, no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de aquellos medicamentos donde hay un control de un químico farmacéutico. Los que se venden en el mesón son los que están con mayor incidencia en tasas de intoxicaciones en Chile. Yo creo que ese también es un dato para considerarlo, viendo cómo han cambiado los paradigmas en esta materia. Pero estamos alineados con la indicación como bien, así que me parece correcto. Muy bien. Entonces, sí, diputado. Presidente. Diputado. Sí, no, solo una consulta. ¿Y es posible regular, o si ya lo está, que alguien me lo diga, que en las góndolas no se coloquen medicamentos, sino que solamente sustitutos del mismo, cajas, etcétera, vacías, de tal manera que si elige un paciente un medicamento determinado, no se vaya a llevar una caja con los medicamentos, entendiendo que lo que estamos haciendo es lo que ya explicaron cada uno de los que hablaron anteriormente, pero para evitar efectivamente que haya un problema de intoxicación y teniendo un químico farmacéutico en el establecimiento, podamos avanzar en la línea planteada por el Senado. Senador Girardi. No, eso yo entiendo, y que está regulado justamente en el decreto 466 y el reglamento 466, que regula justamente estos aspectos, de cómo se tiene que hacer la venta de estos OTC. Lo que se va a ver en la letra B. ¿Estaríamos de acuerdo entonces quedar con la redacción del Senado? ¿Se rechaza entonces manteniéndolo el texto aprobado del Senado? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Unánime? Unánime. Con la consideración antes mencionada. Con la consideración del senador Chaguán. Ya. La letra B es lo que se acaba de decir. Esta es materia de reglamento y no de ley. O sea, propone rechazar el artículo B. Exactamente. Esa es la F, que está en... La B. Sí, la letra B está en la página 71, señores parlamentarios. La Cámara presidente, un inciso final al artículo, que dice: la exhibición de medicamentos deberá realizarse de forma tal que permita la comparación entre productos de una misma formulación y uso, agrupándolos por principio activo, categorías terapéuticas y uso. Los proveedores de los productos de favorecer el consumo de un producto sobre otro por su ubicación, presencia o ausencia en los dispositivos de exhibición. Tampoco se permitirán acciones destinadas a incentivar su venta, tales como afiches, publicidad por cualquier medio, presencia o ausencia de promotores u otros similares. Bueno, esto es lo que proponemos, rechazar este inciso, porque esta es una materia de reglamento y no de ley. Y de hecho ya está en el Decreto Supremo 466, que es el reglamento de la farmacia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí. Terminemos, quedan dos artículos. Unánime. Unánime, sí. El 129F. Sí, presidente, una consulta. Yo tengo otra comisión hasta ahora, entonces necesito retirarme. Por eso que quería preguntar si es que podemos parar acá, porque estamos ya en la hora. Sí, estamos en la hora. Y yo tengo ahora a las 5 ahora otra comisión, entonces tengo que usar el mismo no hay sistema. problema, diputados. Quedamos hasta acá nomás.
Muchas gracias, presidente. Quedaban 2 artículos de fácil despacho, pero si tienen comisión ustedes, lo dejamos hasta acá. ¿Estamos? Muchas gracias. ¿Próximo miércoles a la misma hora? Ok. Ok, próximo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.